de lo que paga la estación de carburación es con base a lo que salió en la terminal de almacenamiento o distribuidores. Entrada 0, existencias 2, menos salidas 3, menos salidas básicas 4. Escenario 1 de comercialización de gas natural. Este escenario pusimos dos comercializadores de gas natural, uno minorista y uno mayorista. Y hasta el final, el expendio de gas natural vehicular. El gas natural vehicular, se ve la flecha roja, contrata a un comercializador minorista. El minorista, a su vez, le compró la molécula a un distribuidor por ducto. Este distribuidor por ducto, a su vez, se la compró un comercializador mayorista y el mayorista a un productor importador. Esa fue en este ejemplo, cómo se llevó a cabo la comercialización. ¿Cómo se lleva la logística? Y voy a poner desde una terminal de gas natural licuado, en este escenario, porque pudo haber sido desde un ducto de importación, pero en este caso desde una terminal de gas natural licuado, a un transporte por ducto, del transporte por ducto a un distribuidor por ducto, y del distribuidor por ducto a un expendio o a un cliente final. En este caso, el comercializador mayorista subcontrata el almacenamiento y el transporte por ducto. Vamos a ver cómo son los balances. Comercializador mayorista, que también le aplica ese balance al transportista por ducto. Entradas sería lo que se midió a la salida de la terminal de almacenamiento de gas natural licuado, más el empaque en el ducto, en el gasoducto, menos las salidas cuando se hace la transferencia entre el transportista con el distribuidor. Ese sería el balance. ¿Por qué creen? El transportista comercializa en energía. Es el comercializador mayorista que transporta en el ducto o hace en energía. Pero también mide volumen y mide masa. Entonces ahí vamos a tener tres balances. Vamos a analizar ahora al comercializador minorista. Comercializador minorista, no. Él está en un solo sitio, vamos a ponerlo así. Prácticamente puede ser de papel. Ya en el medidor del distribuidor del ducto, está pegado a la estación de expendio y ahí mismo hace sus operaciones. Quiere decir que la va a tener fácil. Las entradas menos las salidas es la misma medición. Es un balance volumétrico. ¿Qué pasa con el distribuidor, comercializador distribuidor? Sus entradas va a ser la medición que le dio el transportista, el 3, más su empaque de distribuidor en sus ductos, menos la medición de sus salidas. O como este distribuidor compra en energía y vende en volumen, su balance es energía y volumen. Distribuidor 2, bueno, otro escenario, se va con la medición de los clientes. Entonces ahí sería entradas, la medición del transportista, más empaque del distribuidor, menos las salidas del cliente final. Y estos son ejemplos de escenarios, todavía hay más escenarios. El escenario del expendio de gas natural. A esto podemos tener el expendio de gas natural vehicular, que está asociado o que se conecta a un ducto de transporte, un ducto o a un ducto de transporte, a un ducto de distribuidor, y el expendio que es satélite, llega a través de semirremolques. Entonces vamos a ver este expendio, el primer escenario. Dice, entradas es 0. Los expendios de gas natural vehicular no tienen una medición propia a la entrada. Tienen un medidor del que le suministra el gas, que puede ser, este comercializador le puede suministrar el gas a través de un ducto de transporte o a través de un ducto de distribución. Si fuera a través de un ducto de transporte, entonces el balance sería la medición del ducto, que es 0, más las existencias del gas natural vehicular, menos las salidas. Las existencias del gas natural vehicular se almacenan en cilindros. Quiere decir que esas existencias es a través de un cálculo de empaque ahí, porque están a alta presión. Entonces sí cambia. Cuando nos queremos hacer el balance de lo que entra con lo que sale, no va a cuadrar si no consideramos ese empaque. Sí son presiones muy, muy grandes ahí. Entonces se toman en cuenta las existencias menos las salidas 3. Si compra al ducto de transporte, está asociado también energía. Eso ahí es volumen más, volumétrico, másico y energía. Pero ¿qué es lo que pasa si le compra a un distribuidor? El distribuidor ya se lo vende en volumen. Bueno, ya hago pausa. La medición 3, ¿cómo está midiendo actualmente las estaciones de gas natural vehicular? Miden másico.
Por eso se tiene que hacer la conversión a volumen. Si ya mide masa, pues hacemos volumen másico, volumen volumétrico, y por eso si es asociado a transporte, volumen de energía, ya que ¿cómo se llama? Balance de energía. Si es a través de un ducto de distribuidor, entonces las entradas sería la medición del distribuidor más las existencias, que es el empaque en los cilindros, menos las salidas. Ahí solamente se requiere másico y volumétrico. Balance de las expendios satélite. Las expendios satélite, bueno, ducto distribuidor, aquí en este ejemplo, hay terminales de carga de compresión de gas natural. Ahí se ve son los morados. De ahí cargan cilindros o baterías de cilindros a través de semirremolques y llegan a una terminal de descarga. A estas se les llama, estas terminales de descarga puede haber de dos, o pueden descargar en un expendio de gas natural vehicular o a clientes finales. Entonces, estas estaciones de gas natural vehicular, algunas sí tienen medición al recibo, otras no. Cuando tienen, entonces es la medición 5 más las existencias menos las salidas. En caso de que no tengan, se tienen que ir entonces a la medición en la terminal de carga 4, luego 6 más 6, que es las existencias, menos las salidas 7. Este sería uno de los ejemplos de balance en expendio de gas natural, asociado a ductos como satélites. Escenario de comercialización de crudo. Se tienen clientes finales, está un comercializador que le compra a un productor o exportador. ¿Y qué es lo que pasa? En este escenario, el comercializador renta la terminal de almacenamiento, al transportista por ducto o al transportista por buque, y se llega el producto al cliente final. El balance de este comercializador, las entradas serían la medición de salida de la terminal de almacenamiento. Si lo hace por ducto, sería más el empaque del ducto menos las salidas del ducto. Si es por buque tanque, o a las entradas, la medición de la terminal de almacenamiento, más el comportamiento del almacenamiento en el buque, menos las salidas de la medición al recibirlo el cliente final. Así sería su balance. El escenario de pozos y baterías de separación no es igual a lo demás. Aquí los balances, o en esos puntos, los balances no se hacen locales, se hacen a lo largo de un sistema. Aquí lo que se va a revisar son las mediciones y que haya correlación. Del lado izquierdo se ve un pozo, y de ese pozo puede salir gas y aceite. Y también, no todos los pozos, pero algunos ya tienen medición multifásica. Miden crudo y gas en el mismo medidor. Este crudo y gas es separado en una primera etapa, luego en otra segunda etapa también. Y en la parte de abajo podemos ver que está la parte de aceite, o sea, es el crudo. Y eso es líquido y se bombea. Y en la parte superior, los gases se componen y se transportan por gasoductos y abajo por oleoductos. Y ahí sí hay mediciones. Es decir, que a nivel de mediciones de transferencia de custodia se tienen tres: la medición multifásica al recibir, y la medición de gas natural, en este caso es gas natural amargo en la parte superior, y crudo en la parte inferior. También puede existir sistemas de medición del proceso o de referencia. Por ejemplo, hay quemadores. Los quemadores puede haber medición que estime el gas que se está consumiendo. Se puede también entrar a una fase de medición. El balance de pozo, un pozo así, pozo, nada más no hay balance, prácticamente se miden las salidas, lo que se produce, y es todo. Pero en una batería, la batería que es exactamente lo que está encerrado entre el 1 y 3, 2 y 3, es las entradas, más las existencias de crudo, si hay tanques de almacenamiento, menos las salidas de crudo, menos las salidas de gas, menos las salidas de quemador, para hacer un balance volumétrico. Este balance volumétrico tiene que ser con petróleo crudo equivalente. Y hay otro sistema de unidades asociada a este tipo de procesos. Pero para esto nos vamos a remitir todo lo que nos viene en los lineamientos de medición de la CNH. Esto es nada más para que se den una idea, pero así como también mencioné muchos escenarios en la parte de petrolíferos, gas LP y gas natural, en lo que es baterías y pozos pueden salir 10,000 más escenarios. Ahorita nada más nos vamos a quedar con este escenario genérico
de pozo y baterías. Ahora vamos a hablar del cálculo volumétrico en una terminal o planta de distribución. En este caso, del lado izquierdo son los recibos, en el centro está el almacenamiento y en el lado derecho están las salidas. Son mis tres procesos. En cada proceso, la terminal o planta de distribución tiene un elemento primario y un elemento secundario. El primario es el flujo, volumen. Flujo que me va a dar en el tiempo volumen natural. Y los elementos secundarios, presión, temperatura, densidad. Si esos cuatro valores los metemos un elemento terciario, que sería un computador de flujo, me va a calcular volumen a 20 grados. De hecho, ahí se ve del lado izquierdo cálculo volumen a 20 grados, donde se realiza y se ven las flechas rojas. Nos vamos a la parte de medición estática. El elemento primario que es el tanque y la sonda de nivel. Me dan esas dos, volumen natural. Elemento secundario, presión, temperatura, densidad. Se van a un elemento terciario y se llama sistema de telemedición, control de inventarios, y ahí se hace el cálculo volumétrico a 20 grados. Y en las salidas, igual pueden ser unas llenaderas, igual se mide con flujo, presión, temperatura, se meten en el elemento terciario y ahí se calcula el volumen a 20 grados. Hace la UCC, integra la información de los elementos terciarios y ahí se hace un balance, tanto balance natural como el de a 20 grados, que es el de 20 grados es el que más nos importa. Pongo ahí el de factura de origen de los escenarios. ¿Qué pasaría si se paga con base a lo que se midió en otra terminal de origen? Entonces, la medición al recibo no es la que está ahí, sería la factura de origen, la medición de recibo, y por tal motivo en esa factura de origen tiene que existir los datos, y que ya la mayoría de facturas que he revisado de los importadores y comercializadores ya incluyen volumen natural, volumen a 20 grados, presión, temperatura y densidad. Tiene que tener todos los 5 datos en la factura. Esa sería la forma para una terminal o planta de distribución. Vamos a hablar de una estación de servicio. La parte del recibo la puse en gris porque, a excepto de las dos estaciones que he visto en Puebla, no he visto otras. A lo mejor existen más que tengan medición al recibo, por eso la puse así. Nada más tienen medición en el almacenamiento y medición al despacho. Entonces, ¿cuál es su medición al recibo? La factura de origen. Esa sería su medición al recibo. Y tiene que tener los 4 valores: flujo, volumen natural, volumen a 20 grados, presión, temperatura, densidad. El cálculo volumétrico aquí, a 20 grados, solamente se realiza en dos, tanto en el recibo como en el almacenamiento. ¿Qué pasa en el despacho? Ahí todavía la factura de venta al cliente final es en volumen natural. Los modelos, aquí cabe mencionar que aquí tienen un tema ellos, porque los modelos de medición que fueron aprobados por CENAM y por la Dirección General de Normas, fue sobre lo que ya está instalado y solamente se mide volumen natural, no volumen a 20 grados. Entonces, para el cálculo volumétrico a 20 grados, ¿qué están haciendo algunos proveedores? Que yo veo bien, mientras eso no se defina, yo lo veo bien. En la UCC, la excepción en la UCC, se hace el cálculo volumétrico a 20 grados. ¿Cómo? Ocupando la presión, la temperatura y la densidad de la parte de almacenamiento. Entonces, ¿y para qué y para qué lo están haciendo los proveedores? Porque el proveedor, pues, al decir, oye, tengo que cumplir con un balance volumétrico 20 grados, puedo ocuparlo. No es lo más recomendable. Pero en esta fase inicial, mientras no se defina ellos vayan a cambiar su facturación a volumen a 20 grados, esto es lo más adecuado para que la estación de servicio pueda cumplir. Y sí aplaudo esa parte sobre los proveedores que están desarrollando esto. Es la excepción donde la UCC va a hacer cálculo volumétrico. Siempre el cálculo volumétrico tiene que ser en elementos terciarios y la excepción es en el expendio. Ahora voy a hablar sobre el proceso de la inspección. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros, de que recibimos una cotización, generamos la cotización, ustedes como comisionarios la aceptan, nosotros después, entre ambas partes, establecemos el inicio de la inspección, luego realizan la inspección y entregamos las no conformidades. Ustedes como permisionados tienen un periodo de atención de las no conformidades y una vez que se te atienden, entrega el certificado y se finaliza la inspección.
¿Qué les puedo comentar aquí? En cada paso nosotros como unidad de inspección llevamos una bitácora de todos, la cual se enviará al SAT para conocimiento, control y monitoreo del avance de las inspecciones, cuando sea requerido. Quiere decir que llegamos al 30 de septiembre y ni siquiera hemos empezado la primera, creo que tenemos un problema a lo mejor de negligencia, ni siquiera es querer cumplir. Quiero también hablarles sobre el tema de seguridad informática, que la mayoría de las preguntas que nos hacen va enfocada a eso, porque ahí están las lagunas. Sobre las pruebas de la inspección de seguridad informática, nosotros hacemos pruebas de penetración, las cuales son estas 6 fases, ¿no? Desde la toma del contacto, recopilación de información, escaneo, evaluación de vulnerabilidades, explotar las vulnerabilidades y elaborar un informe. En la toma de contacto son reuniones con el cliente para abordar el alcance que tendrá el test. Les menciona las características, ellos nos mencionan las características de su infraestructura y nosotros la temporización de las evaluaciones. Después recopilamos esa información sobre el negocio, la infraestructura, direcciones IP, dominios, subdominios, servidores, ruteadores, software, todo. Se recopila toda la información. Y aquí necesitamos la arquitectura. Nosotros le pedimos al permisionario que nos den la arquitectura del sistema de, ahora se llama grande, el sistema de medición, facturación, control volumétrico y seguridad informática en una sola arquitectura. Y con esa podemos nosotros, es nuestra base para recopilar la información. Es un escaneo, se profundiza en la información relativa a los servidores y servicios obtenida en la fase anterior. El objetivo es encontrar puertos abiertos, versiones de software operativo y de servicios. 4. El objetivo de la evaluación de vulnerabilidades es el tener una lista con las vulnerabilidades presentes en los sistemas dentro del alcance que nos da el anexo 30. Y después de que identificamos las vulnerabilidades, ahora sí tratamos de explotarlas, o sea, penetrar. En este punto se trata de verificar si las vulnerabilidades potenciales recogidas en la fase anterior existen realmente. El objetivo es atravesar los sistemas y escalar privilegios. Si nosotros logramos modificar datos en la base de datos, logramos entrar siquiera a su sistema, eso es un problema porque no hay seguridad informática. Y si cualquier persona, si yo, cualquier persona puede entrar, pues imagínense, si queremos convertir al mercado ilícito de combustibles, cualquier persona puede estar haciendo ajustes. Por eso la importancia de la seguridad informática. Una vez de los resultados de la explotación, se emite un informe. Un poquito más de detalle vamos a poner sobre las pruebas. Entendimiento, en las pruebas de penetración, tenemos que tener el entendimiento de la organización. Por eso, como comentamos, recopilábamos la información sobre los activos, comprender los riesgos que afronta la organización, conocer los requerimientos contractuales y regulatorios, planificar, definir los objetivos de las pruebas, definir el alcance, seleccionar a los evaluadores, coordinar las coordinaciones previas con el evaluador, la ejecución, realizar pruebas según el alcance, aplicar la metodología de pruebas de penetración aceptadas por la industria, realizar el descubrimiento y recuperación de la información, identificar y explotar las vulnerabilidades, ejecutar pruebas internas y externas, ejecutar prueba de nivel de infraestructura, de red, sistema operativo, software, segmentación y aplicaciones, elaborar los informes, la remediación, evaluar y planificar la implementación de las recomendaciones o mejoras, ejecutar las actividades para la implementación y recomendaciones y mejoras, y repetición de la prueba. ¿Qué revisamos? La arquitectura y diseño de la red, almacenamiento de datos y privacidad, el cifrado, que le llama, el anexo 30 le llama encriptación, pero tecnológicamente si la palabra es cifrado, la interacción de la plataforma, la gestión de la configuración y calidad del código, la ética del personal, que está a cargo del área de TI, la autenticación y gestión de sesiones, antivirus, disponibilidad de la red. Las pruebas intrusivas son internas, externas y de segmentación, y también se hacen pruebas físicas. Es decir, que también físicas que uno mismo, desde poner una USB uno mismo, hasta cómo se comporta su personal, si es su personal confiable o no. Les gusta hablar de las sanciones, ni lo quiero decir, nomás quiero decir que hay sanciones económicas, penales, que la unidad de inspección es corresponsable con el permisionario, por lo que las sanciones se pueden hacer extensivas en la unidad de inspección y nosotros podemos perder las acreditaciones ante la entidad. Pero nosotros podemos tener una salvedad. Cuando el permisionario haya realizado modificaciones, no haya dado aviso al SAT
la unidad de inspección para una nueva inspección, nosotros nos salvamos. Por eso la importancia de que la inspección inicial es un poco tardada. Las periódicas ya no son muy rápidas. Pero en la inicial, como recabamos servidor por servidor, router por router, instrumento por instrumento, nosotros con la inspección ahí nos vamos a amparar. Porque si empezamos a dar certificados a diestra y siniestra y ustedes lo cambian y nosotros no documentamos, somos corresponsables. Modificaciones. Nos tienen ¿qué información es importante para ustedes? Las modificaciones al software y al hardware deben ser notificadas al SAT y a la unidad de inspección para su inspección extraordinaria y registrarlas en el sistema de gestión de medición como parte de la administración del cambio. Son modificaciones a instrumentos, deben ser registradas en el sistema de gestión de mediciones conforme al ciclo de vida del instrumento, conforme a la administración del cambio y de acuerdo a la confirmación metrológica. En la unidad de inspección, anualmente revisará la correcta implementación del sistema de gestión de mediciones. O sea, si hacen cambios en eso, lo documentan, no tienen que requerir una inspección extraordinaria porque es instrumento. Pero lo tiene que estar documentado en el sistema de gestión de medición. Todo lo que sea de elemento, UCC, softwares, etcétera, todo sí tiene que ser una inspección extraordinaria porque eso tiene que ver con cálculos y algoritmos y controles de seguridad. Ahí sí tiene que haber una extraordinaria a fuerza. De hecho, en teoría no debe de estar, oye, por mantenimiento, pero por mantenimiento no estás cambiando un ruteador, por mantenimiento no estás cambiando un servidor. Oye, pero se puede dañar. Bueno, si se daña, pues ni modo. Tienes que cambiarlo y tienes que notificar que cambia. Y que tiene que ser una inspección extraordinaria. Una inspección extraordinaria cuando es sobre un puntito no, pequeño, sobre un servidor, pues el costo es relativamente poco. La inicial sí tiene un costo un poco más elevado porque es monstruosa la inspección. Las periódicas son sencillas y las extraordinarias también. Muchas preguntas. ¿Cuánto dura la inspección? Bueno, ¿qué necesitamos para la inspección? Nosotros, para cotizar necesitamos número de instrumentos, número de equipos de medición, número de programas informáticos, equipos de seguridad informática, listado de softwares, las ubicaciones geográficas donde se encuentran los sites y las instalaciones de proceso, la arquitectura del sistema de medición, facturación, control volumétrico, generación y transmisión, la topología de comunicaciones. Eso es lo básico que necesito para la cotización. Los tiempos estimados para estación de servicio 3 días, para corporativo de estaciones 30 días, para empresas comercializadoras 10 días, para transportistas de autotanque y carrotanque 15 días, para terminales de almacenamiento 7 días, para refinería y complejos 30 días, para pozos 5 días, para el tiempo, nos pidieron una cotización, un gran corporativo que tiene permisos de expendio, comercialización y transporte, 40 días, pero porque tiene bastante infraestructura. Son números rápidos para que ustedes tengan esa sensibilidad. Requisitos, pues los permisos, las razones sociales, las arquitecturas, topologías y las ubicaciones geográficas. Ejemplos de arquitectura, porque cuando hablamos de arquitecturas todos no saben ni de qué les estoy hablando. Proveedores, principalmente ustedes, porque le tienen que dar esta información a sus clientes. Este es un ejemplo de una arquitectura de un sitio, en la cual de un lado se ven el área de tanques, el área de dispensarios, el área de patines. En este ejercicio se comunican a un PLC, a un convertidor de medios del PLC, de ahí va por medio serial, luego de ahí se comunican por medio de Ethernet a una red LAN local, que a lo mejor va a un servidor de control volumétrico y de seguridad informática. Del otro lado se va a un switch, del switch se comunican a un HMI, que es para que exista el operador y a un facturista, y puede haber comunicación. A lo mejor si esta gasolina pertenece a un corporativo, va a una red WAN industrial, o una red WAN corporativa, porque hay información que puede enviarse al corporativo que no tiene información no asociada a medición. La información asociada a medición tiene que tener los temas de restricciones, va a una red WAN industrial que puede estar en el mismo site, pero a nivel lógico dividen las redes. Una red corporativa, ¿cómo se podría ver? A lo mejor ya llegan al corporativo y aquí pueden tener servidores de tiempo real, servidores de históricos, el almacenamiento puede estar aquí, o el mismo sistema de facturación puede estar de este lado. Si ven en la parte de abajo se ven unos switches, y aquí abajo ya hay redundancia por el tema de disponibilidad. Hay unos switches que están en la parte de abajo que es porque, oye, yo quiero publicar información, pero para proteger la información, eso se le llama zona desmilitarizada. Y en esa zona desmilitarizada solamente se configura un servidor para solamente publicar y no entrar. Ese sería como si fuera una válvula check a nivel informático. Es un ejemplo.
Se revisa servidores, software, IPs, tablas de rutina, protocolos de comunicación, medios de comunicación y temas de almacenamiento. Recomendamos permisionarios que tengan diagnósticos primero, y tiene que ser rápido, que el diagnóstico es como una inspección, pero antes. Con base a sus hallazgos, hagan su plan de implementación para corregir. Seleccionen bien a los proveedores. El mismo CAT, nosotros cuando evaluamos, llegamos a exactamente hacer la inspección, también revisamos eso, que se haya corrido los 85 ítems. Y que principalmente esos ítems como empresa, no sé qué es el software, es a la empresa, que tenga controles de confidencialidad, de responsabilidad, de ética. Es como si no les piden un ISO, pero la información que les pide es cómo esa empresa tiene ¿cómo se llama? La personalidad moral y ética a poder ofrecer un servicio de este tipo, porque es delicado, es el SAT, es recaudación, no es un vacío, no es un juego esta norma. Y la supervisión. Bueno, espero que ya no supe cuánto tiempo me tardé, hora 40 minutos en la presentación. Ha sido de su interés. Vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. También vamos a tratar, si se puede, hasta las 2 de la tarde, lo más que se pueda, de contestar sus preguntas. ¿Y cuál es la idea de todo esto? Número 1, tanto el SAT como las unidades de inspección, yo creo que los mismos proveedores queremos que los permisionarios cumplan. Por eso estamos dando bastante información, porque sabemos que todavía hay mucha laguna en todos los eslabones. Queremos que quede esto claro, y que si hay dudas y que si hay algo que todavía no se haya visto, lo tomo en cuenta, y cuando tenga sesión con el SAT, lo podemos mostrar, hacer una convención y unificar criterios. Adelante, doctor, si podemos empezar la sesión de preguntas. Sí, claro, Luis. Ignacio Enrique Guzmán nos pregunta, hola, ¿las estaciones de servicio gasolineras entran para la elaboración del dictamen en la fracción 5 a la fracción 6 del anexo 32 de la resolución de la miscelánea fiscal? Sí, todo entra. Ricardo Ernesto Díaz Ponce. Es un criterio importante a tomar en cuenta para los comercializadores. La reforma que dice, cuando la tecnología lo permita, para fin de usar como argumento de posibilidad de cumplimiento, pero no tener el control de la molécula. Buena pregunta. Y la verdad es de que la tecnología hoy permite todo. Entonces, realmente esa frase ha causado muchos cuestionamientos, pero todos los proveedores que están aquí, tecnológicamente, todo lo permite. Entonces, la respuesta es sí se puede. Y hablando de calidad de combustibles, pongo un ejemplo. Oye, Luis, ¿y cómo le hago para la información? Porque, por un lado, en el anexo 30 me pide que también tengo que escanear la información, tiene que estar en PDF, pero también me pide que debo de capturar la información. ¿Cómo le hago para que no haya error de dedo? Están haciendo unos tanto laboratorios como también desarrolladores de software. Creo que hasta se pusieron de acuerdo. Laboratorios están imprimiendo algunos están imprimiendo QRs, código de barras. Entonces, lo escanean, cumplen con el anexo, y para el tema de error de dedo, como en el QR ya viene y en el código de barras ya viene información, esa información la pueden digitalizar sin que haya mano del ser humano, puedan dar cumplimiento. Entonces, eso ya es oye, ¿dónde dice eso en el anexo 30? No dice, así como lo expliqué, pero ya proveedores de desarrollo y laboratorios están tomando acciones a poder cubrir eso. Y creo que esa es una solución muy sencilla. David Tinajero nos pregunta, hablando de los preset o computadores de flujo, vemos que en los JSON no solicita el envío de los factores de calibración. ¿Es necesario su almacenamiento? Sí, de hecho, el almacenamiento es una cosa, es que no crean que nada más la información que se requiere es la que se transmite. También el anexo es claro en toda la información que se necesita administrar. Esa pregunta está buenísima, porque el factor de medición para los que no son metrólogos, cuando se calibra un medidor de flujo, el medidor de flujo mide impulsos,
en la mayoría de los casos. Entonces, por decir algo, cada 10 pulsos equivale a 1 litro. Eso se le llama factor. Cada calibración va cambiando. A lo mejor a la siguiente calibración son 11 pulsos por litro, luego 9, luego 10, luego hasta en decimales 10.2. Esos datos se tienen que actualizar. Muchas veces pasa que la calibración llega, el factor del medidor es el mismo, nunca lo cambian. ¿Qué creen que pasa? No lo lee el elemento terciario y entonces hay medición incorrecta. Por eso de nada va a servir que le pongamos seguridad informática y estemos revisando servidores, y es monstruoso todo lo que mostré ahorita, si lo más importante no lo meto. Lo más importante del medidor de flujo son los factores del medidor. David nos vuelve a preguntar, ¿existen alarmas de TMS que deban ser reportadas por el generador? Ok. Yo me imagino, si dijo TMS, me imagino que es un permisionario de almacenamiento, y más o menos para que todos comprendan. TMS es como el que le llaman para gasolinas control volumétrico, que el control volumétrico no es el mismo mantenimiento de pozos ni para todos, ¿no? Es el software que adquiere la información de los elementos terciarios de computadores de flujo, ¿cómo se llama? Y de sistemas de telemedición. Entonces, si él habla de un sistema de generación, es porque él está visualizando su TMS, a lo mejor, no sé, es una marca importante, grande, ¿no? Ellos no van a cambiar su software por una norma, pero me imagino que él le llamo sistema generador. En ese sistema generador va a generar todo lo que pide el anexo 30, lo adicional. Entonces, que el anexo 30 me dice que debo de monitorear las alarmas desde los instrumentos. Por ejemplo, el elemento terciario puede leer, y pues, dependiendo del protocolo de comunicación, si es Modbus, HART, etcétera, puede leer el diagnóstico, y de hecho nos pide el diagnóstico de los instrumentos. Los lee. Ese elemento terciario, a su vez, lo sube al software de control volumétrico o TMS. Pero si él quiere subir la información no a través del TMS, SAT, lo puede hacer a través de otro software. ¿Pero qué tendría que hacer? Exactamente, traerse esas alarmas que están en el TMS, o están en el control volumétrico, traérselos a su sistema nuevo, generador, subirlo al SAT. Sí las tiene que hacer. ¿Por qué? Porque parte de las alarmas, dentro de los archivos XML y ISO, viene esa parte de subir alarmas. Marcos Cornelio nos pregunta, ¿el software puede ser desarrollado en casa por el mismo permisionario u operador? Miren, la respuesta es sí, pero como comentaba, cuando le pasemos la evaluación del proveedor, tiene que cumplir con varias cosas. Ahorita, por el momento, muchos grupos grandes nos han contactado. Hemos ido hasta sus oficinas y hemos visto grupos grandes corporativos que tienen staff de desarrollo y grande, o sea, hasta me sorprende. La respuesta es, sí se puede. En la mayoría de los casos no van a tener las competencias para hacerlo, pero sí se puede. Héctor Pérez nos pregunta, quiero saber si se puede reportar en el generador si se detecta cambios en los factores de calibración de las computadoras. Igual yo creo que hacer de la misma empresa. Sí, o sea, si tú estás desarrollando un software, tienes que tener lo de alarmas. Es que las alarmas la tiene el control volumétrico. Pero a lo mejor ya sé por dónde va la pregunta. Muchos software de control volumétrico probablemente no van a estar dispuestos a abrir sus bases de datos y es su preocupación. Pero si no abren sus bases de datos, pues van a perder mercado porque aquí no hay opción. Tienen que abrir sus bases de datos para que otros puedan integrarla. O ellos desarrollar una aplicación completa. Pero si los tiempos no le van a dar, tienen que abrirse. O sea, aquí realmente cumples no cumples. Yo me imagino que si un proveedor de control volumétrico le dice a su permisionario, ¿sabes qué? No te voy a abrir las bases de datos. Pues yo creo que va a cambiar. Yo creo que ahorita no es momento de cerrar bases de datos. Ahorita es el momento de que, por eso dijimos al inicio, entre el SAT, unidades de inspección, proveedores, tenemos que ayudar a que los permisionarios cumplan. Si uno no va a coadyuvar a eso, pues va a perder mercado. Luis Peralta nos pregunta, ¿qué pasa cuando una empresa o un grupo tiene diferente permiso? Almacenamiento, distribución y comercialización.
¿Se puede usar una sola unidad de procesamiento, aunque los permisos tengan diferente locación? Este es un ejemplo. La UCC, de hecho, lo voy a poner más en chiquito, para que quede claro cómo es la UCC. Y me voy, por eso empezaba con las definiciones, y que esas definiciones son de los cambios que definió el SAT. Unidad central de control, solución local o remota. O sea, ya no es un solo servidor ni un solo software. Ya con eso ya nos vamos para adelante. Puede ser, oye, ¿puede ser un solo servidor? Sí. ¿Qué dice? Es una solución. Con un servidor o con 50 servidores, con un software y con 200 software se puede hacer. Eso fue un ejemplo extremo. Ahora vamos a ver aquí. ¿Cómo sería la UCC? La UCC sería hasta aquí. Lo que le voy a poner en... Todo eso sería la UCC. Hasta abajo está mi elemento primario, están los elementos primarios y terciarios, luego elementos primarios y secundarios. Luego están los computadores de flujo o de telemedición, los elementos terciarios, y luego ya vienen los servidores, todo este sería un UCC. La respuesta es, si esta arquitectura en la parte de arriba, nivel corporativo, ¿me puede dar servicio a todos los permisionarios? La respuesta es sí, pero va a haber, las UCCs por permiso van a estar diferenciadas por esta partecita. Vamos a poner, lo de arriba va a ser lo mismo, o lo de abajo va a ser diferente, no va a ser igual nunca. La de abajo está con una gasolinera, a lo mejor, si cada gasolinera tiene lo mismo, va a ser esta multiplicada por 200 gasolineras si es el corporativo. O si tiene permiso de comercialización, probablemente nada más todo lo tenga aquí arriba en el corporativo. Si es un permiso de transporte, probablemente también todo lo tenga acá. Si además tiene plantas, van a existir esas arquitecturas por cada planta. Entonces la respuesta es, sí se puede tener una arquitectura a nivel corporativo. Esta solita puede funcionar para, si es transportista, comercializador, importador, esta misma que están viendo funciona. Pero ¿qué es lo que pasa si tiene expendio y terminales? Ya va cambiando, ya tiene estas pequeñas se tienen que ir agregando ese UCC. Ignacio Enrique nos pregunta, nosotros somos una gasolinera que compra combustible a una comercializadora y esta comercializadora compra el combustible que nos surte, ya sea importada o en ocasiones a Pemex. Estamos obligados a obtener el dictamen si entramos en la fracción 6 del anexo 32 de la resolución de la miscelánea fiscal. Hay algo que les comentaba, miren. Para los temas de calidad de combustibles, y a lo mejor cuando venga otra pregunta, a lo mejor también aprovechemos y la saltemos. ¿Qué nos dice el 37? El 37 nos dice cumplimiento normativo CNH, ASEA, DGN, por mencionar internacionales. Dice que, entonces, pues sí, sí tienes que cumplir calidad de combustibles, aunque sea por la CRE. O sea, no se van a salvar por eso. Yo voy a revisar que cumplan la NOM 016. Hablando, a lo mejor particularizando la parte de revisión de etanol y etanol, y a lo mejor a ellos no se los voy a revisar. Así se los voy a revisar los que están aguas arriba de la cadena. Entonces, a lo mejor, y ahorita la asocio a la otra pregunta, a lo mejor había quedado, no la respondí tan clara, ahorita es, sí sigue el cumplimiento y va a ser estricto sobre 0.16, y los bemoles diferentes se revisan todos los aguas arriba que sí están considerados. Oscar López nos pregunta, ¿Kepler dispone de una aprobación por parte del SAT una vez que obtuvo su acreditación ante la EMA? Ok, buena pregunta. El SAT, después también de las misceláneas, estableció de que solamente con que estuviéramos acreditados por la EMA era suficiente.
Liz Córdoba nos pregunta, buenos días, ¿será obligatorio y necesario dictaminar el sistema de gestión de medición para su implementación? Dentro de, aunque es un solo certificado, nosotros dentro de ese certificado, ¿qué se certifica? Sistema de gestión, se certifican sistema de gestión de medición, sistemas de medición, la confirmación metrológica. Para eso son los elementos primarios y secundarios, elementos terciarios, computadores de flujo, los programas informáticos, servidores, o sea, todo hardware y software para la UCC. Certificamos, por eso en esa primera vamos anotando equipo por equipo, software por software, todo. Si alguien me han preguntado algunos proveedores, oye, ¿me certificas mi software? Que digo, no te lo puedo certificar por afuera porque no estaba no productivo. Cuando estemos al primer cliente, ahí si yo voy a certificar y voy a anunciar qué software se certificó, sí, pero no va a ser como que a ti va a ser el permisionario, pero tú ya puedes presumir de que tu software ya cubrió el 7, ¿no? Eso sí se puede, no es afuera, porque afuera sin servidores, ¿cómo voy a certificar algo? Tiene que ser en productivo, con los requerimientos completos. Daniel Zárate nos pregunta, en el caso de comercializadores, ¿qué punto de inspección correspondería? Pues, ¿se acuerdan que les había dicho? En el caso del mayorista, en este caso del mayorista, pues, a él, si hablamos de medición, él tiene que responder por la medición en la salida y la medición en el recibo. Pero, ¿qué pasa con este comercializador mayorista que cambió? Este también tiene que responder por lo que pasa en el trasvase. Entonces, se le va a pedir esa información. Por eso, nos pide también el anexo 30 la procedencia del producto. Entonces, si es nacional, si es internacional y cuál es la ruta, corredores y todo eso. Y si también tiene que ver con temas de entre carretón, que ya, ¿cómo se llama? Sea multimodal, vienen trasvases. Ahí el comercializador se tiene que hacer cargo de la calidad del combustible ahí, porque ahí se libera el producto. Entonces, ahí hay pérdida de los mecanismos de no alteración. Tiene que hacerse cargo de la calidad del combustible. Víctor Aguilar nos pregunta, ¿los comercializadores no están obligados a llevar controles volumétricos? ¿Esto es correcto? No, sí están obligados. Para esto, bueno, quisiera aclarar muchos preguntan, Luis, ¿y cómo adquiero la información si no me van a permitir llegar a la información de los servidores de ellos? Es lo que yo les decía, así como hicieron los de calidad que están permitiendo QRs, ¿cómo se llama? Códigos de barras para digitalizar la información. Asimismo, también nos tocó con un comercializador que le compra producto, sale la factura y el mismo QR que viene en la factura y cadena, con eso le sirve para digitalizar la información y ya no hay error de captura de datos. Entonces, ¿hay tecnología que lo permita? Sí. Armando Méndez nos pregunta, buenos días, Luis. ¿Qué se hace con la diferencia que existe en los litros faltantes de la compra a la descarga de los tanques? ¿Qué se hace? Pues lo que hayan definido en su sistema de gestión de mediciones, lo que les decía, por ejemplo, mira, ¿dónde está? Este expendio, ¿no? Es más, creo que les puse acá. Les voy a poner más el otro ejemplo que estaba aquí. Esta que les puse dinámica, o no lo tienen, pero hay veces que meten un medidor y hay un famoso que le llaman o metrocontador, litros, como le quieran llamar, es un patincito de medición móvil. ¿Se puede ocupar? Sí, sí cubre. Y que tengan toda esta información. Todos en el mercado cubren, a lo mejor no todos, pero sí he visto algunos que cubren. Si en tu contrato declaraste que vas a medir con ese medidor, la respuesta es sí lo puedes ocupar, pero si no está declarado, pues no puedes hacer nada. Te tienes que ir con la medición de origen, la factura de origen. Esa va a ser tu medición al recibo. Marco nos pregunta, ¿una unidad de inspección, después de haber sido acreditada por la EMA, deberá también ser acreditada por la CRE? No, no. Unidad de inspección para el tema de controles volumétricos, no. Si vas para temas de más bien de la NOM 016, pues sí. Ahí sí te tiene que autorizar la CRE.
Luis Landeros nos pregunta, ¿se puede usar el medidor de un autotanque para medir la entrada en la instalación de lo que se recibe? La respuesta es sí. Y dentro de los ejemplos, aquí están, ¿no? Aquí está. En el moradito les puse que en este caso, este distribuidor por autotanque, esta pipa en específico tenía medidor y se puede ocupar. Sí se puede ocupar. Obviamente tiene que estar declarado en el sistema de gestión de mediciones y el balance se tendría que hacer con base a ese medidor. ¿Qué es lo que hemos visto con algunos distribuidores? Que ese medidor, ese factura, con ese no hacen el balance. Entonces, por eso lo entregan. Yo veo el balance, nunca, a mí, yo hago los números, a mí no me cuadran. Ya, ay, a mí sí me cuadra. Sí, porque a ti estás haciendo con el 3. Pero él está, a mí no me cuadran porque yo lo hago con el 5 y a él sí le cuadran porque lo hace con el 3. Ese es el problema. Si yo voy a ocupar un medidor en la pipa, sí se puede. Hay que declararlo y que tiene que tener toda su confirmación metodológica en diseño, calibración, verificación y ajuste. Pero hay que declararlo. Rodrigo Murieta nos pregunta, ¿cuál es el mecanismo de no alteración? Los mecanismos de no alteración es cualquier actividad necesaria para que el hidrocarburo no se contamine. Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver como lo pongo de seguridad industrial. Cuando un tigre, el tigre es el tigre tiene es peligroso por su naturaleza. Peligro es uno, ¿eres o no eres? El riesgo es dependiendo de la situación en la que esté, ¿no? Dicen, ¿cómo contienes al tigre? El tigre para nosotros es la gasolina, el diésel, el crudo, todo eso. Hay dos formas de contener al tigre. En tubo o en tanque, no hay más. Lo mismo es en medición. Pero una vez que el tigre sale, ya no hay mecanismos. Quiere decir que cuando nuestro tigre, nuestra gasolina, se libera, abro el domo de un auto, de una pipa, yo abro un ducto, yo le abro la válvula a un tanque, ya no hay mecanismos, no hay nada. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de alteración en un tanque de una terminal de almacenamiento? La terminal de almacenamiento o planta tienen hasta drenes para drenar el agua. Si esos drenes cualquier persona puede abrir y cerrar y sacar hasta un bidón, ¿ustedes creen que es correcto? No. ¿Qué tendría que hacer? Poner un control de sello a esa válvula, de tal forma que yo como dueño de la planta tenga una bitácora de que nadie puede tocar ahí, solamente una persona asignada, que sea por un mantenimiento o lo que sea, que haya un control de sellos. Es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser también no operar a trasiego, estar trasegando tanques. Entonces, luego vemos tanques conectados, las válvulas que ponen ahí ni siquiera son herméticas y se está trasegando el producto a diestra y siniestra. Hay que poner válvulas check. Entonces, hay algo que no hay que hacer. Y le digo a todos los que son permisionarios, no hay que pecar de inocencia. Inocencia es de que es que la norma no lo dice, pero somos ingenieros. Si el dueño no es ingeniero, pero contrata ingenieros. Y los ingenieros saben los mecanismos que tienen que hacer o qué instrumentos o equipos o aditamentos tienen que hacer para que no haya, evitar eso. Entonces, una válvula check, si me dicen, pero Luis, ¿en qué parte del anexo dice o de la norma? Bueno, tal cual no dice, pero somos ingenieros. Vamos a hacerlo. Tenemos que a ingeniárnoslas para tener mecanismos de no alteración. Entonces, válvulas check, control de sellos, control de mermas, operación a recibo y despacho simultáneo, no hacerlo, a ciego tampoco, eso es en un tanque de almacenamiento, de una terminal, de una estación de servicio, ¿de dónde puedo extraer producto sin que se den cuenta? No, pues lo puedo extraer del tubo de purga, control de sello en el tubo de purga. Oye, puede ser con candado, sí, si lo documentas y que el candado tenga combinación y que documentes quién tiene la combinación. Oye, pero no habla de combinaciones. Y volvemos a lo mismo. Somos ingenieros, tenemos que ingeniárnoslas y no podemos pecar de inocentes. Oye, en temas de terminales de plantas de gas LP, ¿cuáles son los riesgos ahí? Okay. Los riesgos es el producto nacional con el internacional.
El internacional en ocasiones viene más propano que butano y en el nacional viene más butano. Mencionar algo. Peco de inocente y el propano lo meto en un tanque, el butano lo meto al otro y en medio tengo uno de mezclas. Y la calidad, pues cuando viene la unidad de inspección pongo el tanque de en medio y con ese lo pongo. Entonces, ¿por qué creen que el SAT dice ahí? La medición de densidad tiene que ser en tiempo real. Por eso, para que no pase eso, que esté vendiendo propano en volumen y butano en peso, lo que venda gas LP con las especificaciones o lo más cercano a ellas. Entonces, esos son los mecanismos de no alteración. Puedo anunciar más, pero yo creo que ya sería en cada caso, y para darle atención a todas las preguntas, no quisiera que se hiciera como una consultoría esto, sino ya dudas puntuales sobre el sistema. Elizabeth Garduño nos pregunta, buenos días. ¿Cómo puedo saber cuáles son las unidades de inspección acreditadas por la EMA? Ok, en la página de la EMA, en la parte de la barra de menú, tiene un punto donde dice laboratorios, donde dice acreditaciones, y acreditaciones se despliega laboratorios, unidades de inspección, organismos de certificación y otros más. Le pica laboratorios, se le pone por empresa, por norma, pero laboratorios, entonces se le pone unidades de inspección, entonces por norma. Entonces pones una palabra clave, le puedes poner control volumétrico o control nada más y te van a aparecer el listado. Juan Carlos nos pregunta, la resolución de la miscelánea fiscal menciona que la información del volumen en un medio de almacenamiento se puede obtener por un sistema dinámico y por la diferencia calcular el volumen del tanque. Entonces, ¿no se requiere de medición estática? Buena pregunta, pero ese apartado, el anexo 30, solamente va asociado a los domosalinos, a ningún otro permisionario. El domosalino, para los que no lo han escuchado esa palabra, son cavernas en el subsuelo, grandes, donde se puede almacenar crudo, gas o gas LP. En específico, bueno, ya visité una instalación de gas LP, que está en el sureste, una caverna. En la caverna, pues no hay, como la caverna es irregular, no tiene una geometría simétrica, no se puede calcular de esa forma el volumen. No se calculó con base a lo que mides al descargar producto ahí, con lo que sacas. Por eso se infiere el almacenamiento. Solo es para domosalinos, no es para todos. Elizabeth Garduño nos pregunta, en el portal del SAT, cuando subo el archivo JSON mensual, nos da dos opciones, más dictamen y certificado. Entiendo que ambos se refieren al certificado y al dictamen que el control volumétrico tenemos instalado en la estación. Cumple con todas las especificaciones del anexo 30, 31 y 32. ¿Esto es correcto? Sí. Y continúa. ¿Quiénes nos pueden emitir el certificado y el dictamen a la fecha límite para tener esto el 30 de septiembre del 2022? Sí, sí es correcto. Y los que pueden emitirlo son las unidades de inspección acreditadas en controles volumétricos. Pueden revisar en la página del SAT. En el momento estamos publicados nada más nosotros, pero tengo entendido que ya hay otras 4 unidades en proceso. Entonces, y eso es bueno para el sector porque pues no nos estamos dando abasto. Lo que sí nada más ustedes tienen que revisar es de cuál de los 6 segmentos se acreditaron, porque si el que preguntó es de pozos y las nuevas están en el 4, 5, 6, pues no te puede dar el servicio. Si estás tú en refinería, pues no te lo van a hacer tampoco. Pero si eres de expendio y los demás son de expendio, puede ser con cualquiera que te sea acreditado en el segmento de expendio. Víctor Eduardo Pérez nos pregunta, buenos días, ingeniero. Mi pregunta es la siguiente, respecto a la publicación por el SAT, tratándose del dictamen que determina el tipo de hidrocarburos o petrolífero, ¿de qué se trata? ¿El poder calorífico del gas natural o del octanaje en el caso de gasolina? ¿Qué dictamen se refiere y quién lo puede realizar?
En ese punto no habla de dictamen, en ese punto habla de adquirir información. Entonces, hablando del gas natural, como comentaba, cierta parte de la cadena de suministro de gas natural se mide en energía, y en otros segmentos se mide en volumen. Entonces, para esos casos pusieron ese apartado. Para el caso de gas natural necesitamos saber datos de la calidad del gas. Entonces, es necesario adquirir, y ahí viene, hay que complementar con la NOM 01 de la SECRE que habla de calidad de gas natural y en qué punto se tiene que instalar esos equipos, cómo se tiene que pedir. Probablemente hay unos distribuidores que no tengan acceso a eso, pero se lo tienen que pedir, no por eso no lo van a subir, tienen que pedírselo al transportista que hasta aguas arriba de la cadena para que les dé esa información. Entonces, aunque diga cromatografía y energía y eso, no asocien a gasolineras. Cada rubro va asociado de gasolineras hacia petrolíferos, lo de gasolina, que sea gasolinas y octanaje, eso es para temas de petrolíferos. Todo lo de energía va asociado a gas natural y todo lo que tenga los bemoles de masa, algunos van a ir asociados a gas natural y petroquímicos. Pero gas LP y petroquímicos. Diego Ruiz nos pregunta, de los ajustes a los instrumentos, ¿dónde está estipulado que los ajustes solo se pueden realizar por un laboratorio acreditado o testificado por ellos? Debido a que las otras referencias que sí se encuentran una desviación, debemos ajustar los equipos más, no que sea a través de un ente acreditado, ya que por eso usamos patrones calibrados. Muy buena pregunta. ¿A razón de qué viene esto? Nosotros, lo comentaba allí, deben de ser por ellos. A lo mejor si buscamos en el anexo 30, ningún lugar dice así. Pero cuando también nos ocupamos el instrumento que es el ISO 10012, nos habla de confirmación metrológica y nos dice quién calibra, quién verifica, etc. Cuando tú vas a tener una calibración, tú vas a estar dentro de los parámetros de las especificaciones metrológicas. Las verificaciones, ¿para qué son? No es para ajustar, es porque si se mantiene dentro, ni le cambies. Vamos a suponer que el medidor, vas a calibrar, eres de una terminal y el medidor de flujo lo debes de tener el 0.1% de incertidumbre, pero en tu calibración venía 0.77 de incertidumbre. 0.077, a menos de 0.1. Tú tienes un equipo patrón y estás calibrando tus llenaderas y te da 0.82. Oye, le voy a modificar. No le modifiques, estás dentro. Pero ¿lo cambio? Sí, pero eso es para verificar, no es para que estés cambiando. Oye, ¿y qué pasa si cambia? Tienes que hablarle a un laboratorio que te vuelva a calibrar. Y eso mismo, que voy a revisar en el sistema de gestión de medición, hay un procedimiento que se llama intervalos de calibración. Y por decirte algo, de saque, Acre dijo, voy a por mencionar en promedio, todos los instrumentos se tienen que calibrar cada año y la inspección, la verificación es semestral. Hay cambios, pero para hacer un ejemplo. Ese es el saque. A 10.012 te dice, tienes que calcular esos intervalos. Y entonces yo voy a revisar ese procedimiento. Tú vas a decir, ¿cómo lo calculas? Y la verdad es con información de calibraciones y de verificaciones. Si tú antes del año, con tus verificaciones periódicas, cambió, vas a tener que cambiar en tus procesos, que la calibración será un año, ahora te vayas a 8 meses, y luego a 6 meses, por decir algo, hay un cálculo. No nos mandamos solos. Oye, ya cambió, le voy a cambiar. No tienen que hacer eso. Todo tiene que estar documentado y por eso están los procedimientos. Entonces la respuesta es no. La verificación es para verificar, no para establecer una nueva condición meteorológica. La condición meteorológica la establece el laboratorio con sus resultados. Israel Guerrero nos pregunta, tengo entendido que además de compensar el volumen del producto a 20 grados, ¿también se debe de compensar a una atmósfera? Y con las condiciones base. Pero ya también en el anexo 30 que había unos detalles con las DACs de las 776 de transporte, porque las condiciones base no eran iguales como se hacía en México. Pero ¿qué es lo que nos viene a mostrar el SAT? Que ya nos apunta hacia las regulaciones
internacionales y nacionales, y entonces pues ya nos vamos a adaptar a cada producto. Si un producto, y pongo un ejemplo, para temas de importación, son 15 grados Celsius en lugar de 20, nos vamos a ir remitiendo a cada eslabón de la cadena y a cada cumplimiento. Obviamente todo a nivel nacional es 20 grados, la excepción es en la parte de los importadores cuando compran producto a 15, y eso ya está documentado a través del 30.7 que nos de normatividad que nos da el SAT. Eso muchos dicen, es que Luis, es que eso ¿dónde lo veo? Entonces, que digo, es que el anexo 30 es muy grande. Así es como de 40 hojas, que no, son como de 1000. ¿Por qué dices eso, Luis? ¿Ya leíste todo el 37? Sí veo que dicen unas normas. No, ¿ya abriste las normas y ya las leíste? No, todo eso es anexo 30. Emanuel Montaño nos pregunta, buenos días, ingeniero. En el caso de transporte, ¿podemos utilizar un medidor FlexiCop para llevar un registro documentado de la cantidad de combustible descargado en la estación de servicio, aparte de lo que nos genera el sistema de telemedición que queda respaldado en la estación de servicio? Para transferencia de custodia, todo tiene que ver a los contratos. Vamos a suponer, si eres un corporativo, tienes permiso de comercialización y de transporte, y tú como comercializador quieres venderle a un gasolinero o a cualquiera, y quieres ocupar el medidor del auto, la respuesta es sí, si lo tienes en tu contrato, lo tienes en tu sistema de gestión de medición. Arbitrariamente no puedes tomar decisiones. Pues, oye, Luis, soy transportista, no soy un corporativo con permiso de comercialización, pero me he dado cuenta que el muertito de las desviaciones me lo pasan a mí. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ahí ustedes como transportistas, como les había dicho, me voy a ir a la lámina. Y como transportistas, se les puse aquí, balance de transportista. Entradas es lo que me diste en la terminal de almacenamiento y salidas lo que está en la gasolinera. Y hacia el interior, en tu transporte, en tus mermas, pues te pueden estimar mermas, ahí que tienes que tener tu cálculo, tus mecanismos de no alteración. Tú dices, Luis, también yo quiero ocupar el sistema de gestión de medición. Y aquí me dice, yo puedo verificar. Aquí me estás diciendo que puede ser por el permisionario. ¿Lo puedo hacer? Y te le digo, sí. Entonces tú puedes verificar a puedes verificar a ¿Y cómo verificas al que está aquí? No tienes tu pipa, creo que aquí voy a abrir. Aquí está el nivel certificado. ¿Qué alcanzan a ver ahí el tanque? Siguen viendo la anterior. Creo que no me pude cambiar, ¿verdad? Aquí está. Entonces hay un nivel de NICE. Ese nivel de NICE solamente me va a dar volumen natural. No me va a dar volumen a 20 grados. Ese volumen en el recibo no me sirve para nada. En el origen sí me va a servir. Que aquí en el origen, yo que tengo como datos, volumen natural y volumen 20 grados, ¿vale? De hecho, ¿qué están haciendo algunos transportistas? Para exactamente porque traen un problema ahí con su balance. La pipa, voy a traerme a escasos 4 kilómetros, 5 kilómetros de la terminal de almacenamiento, ellos miden el nivel de NICE. Si su tanque, si su autotanque está calibrado en un laboratorio acreditado, pueden ocuparlo como instrumento para verificar. Van a verificar a ¿Qué le van a verificar? Nada más el volumen natural. A 4 o 5 kilómetros, la expansión térmica del líquido no cambia la temperatura tan súbitamente y la expulsión y las mermas por evaporación es mínima. Quiere decir que visualmente la van a ver NICE.
Hemos detectado algunos transportistas cuando implementaron poner un patio de maniobra cerca de la terminal de almacenamiento. Ellos, obviamente, en todos los autotanques no, pero imagínense, está quitando sellos de todo, es un tema, pero hacían un muestreo. Y se pudieron dar cuenta, la llenadera 1 estaba bien, la 2 también, pero la 3, siempre que salía una pipa de la 3, estaba por debajo. Ellos pudieron verificar, lo declararon en su sistema de gestión de medición, que para verificar hacían mediciones de NICE en el origen para determinar que estaba midiendo mal el medidor. Y lograron corregir eso. Se dio cuenta la terminal de que estaba midiendo mal ahí, y después ya libraron, corrigieron y ya todo estuvo bien. A la vez, el recibo, ya al descargar en la gasolinera, el NICE no sirve para nada, solamente sirve en el origen. Eso es la importancia de que también tiene que estar calibrado eso y se exige. Es un instrumento de verificación para ustedes. El recibo, puedes meter un medidor, la respuesta es sí, pero no, con ese no vas a facturar, es para exactamente verificar ahora el del recibo. Tú te defiendas y tú en tu balance vas a tener tu balance con tus datos y el balance real de facturas. Y eso va a ser un mecanismo de defensa en temas de disputas legales. Gabriel Telles nos pregunta, buen día, ¿las mermas de evaporación se basan en alguna tabla o estas son diferentes por cada caso? Son diferentes por cada caso. Como tal, hay metodologías estandarizadas, no hay. Es ¿cómo lo hacen? Hay una área que se dedica exactamente a estimación de mermas. Son ingenieros químicos que hacen balances de materia, de energía, analizan principalmente las válvulas de presión vacío, los diámetros que hay, y a ciertas presiones, a cuánto es lo que se libera. De acuerdo a eso, hacen los cálculos. Es un proceso rápido, vamos a ponerlo así, puedes tardar, si eso determina desde almacenamiento, en 2 semanas ya tienes tu estudio. Si es de transporte, depende, si son el mismo modelo de pipas, pues hasta en 1 semana. O si son diferentes modelos de pipas, diferentes tipos de válvulas, se calcula hasta por ruta también, porque no es lo mismo que se esté expandiendo el producto en una ruta que vas de zona caliente a zona fría, que son 100 kilómetros, a que sean 800 kilómetros. Así sea de caliente a fría, si son 800 kilómetros, siempre va a haber expansión y siempre va a haber evaporaciones y va a estar la válvula de presión vacío expulsando producto a la atmósfera. Eso se tiene que calcular o estimar, se estima, no es cálculo, se estima. Lo puedes, meteorológicamente lo estimas, lo puedes ocupar, pero si nada más es al sentimiento, pues no se puede. Rubén Darío nos pregunta, ¿existe en el mercado algún programa para, en función de la instalación y condiciones climáticas, que se pueda estimar las mermas por evaporación estática en las estaciones de servicio? No, yo que sepa, no existe un software, pero sería interesante. Los proveedores que están escuchando, pues, pueden desarrollar un aplicativo que les ayude al gasolinero, a los transportistas. Es una oportunidad. Luis Ángel Hernández nos pregunta, ¿dónde puedo consultar esas ecuaciones de balance o bajo qué norma están fundamentadas? Como comentaba, no es bajo una norma como específico, tiene que ver con mecánica de fluidos. Y al final de cuentas, por eso decía de los químicos, mecánicos, los ingenieros químicos y mecánicos llevan materias en su carrera de mecánica de fluidos y les enseñan a calcular cuál es el volumen que pasa por ciertas tuberías, de qué diámetro es, en